¿Qué sucede cuando el derecho y el prejuicio chocan con el poder silencioso a 35.000 pies de altura? En el exclusivo y silencioso mundo de la primera clase, el viaje de lujo de una mujer se convierte en un espectáculo público de desprecio, todo debido al color de su piel. Ella es objeto de burlas, menosprecio y persecución por parte de un compañero de viaje que cree que ella no pertenece allí. Pero la agresora, tan segura de su propia superioridad, está a punto de aprender una lección que cambiará su vida. La mujer a la que acosa no es una pasajera más. Ella es la que firma los cheques, la que es dueña del avión, la que puede causar un montón de problemas con una sola llamada telefónica. Mantente atento para conocer una historia de impactante audacia y el duro karma épico que le siguió. El salón de primera clase de Aura Airlines en la Terminal 4 del aeropuerto JFK era un oasis de calma selecta. Suaves notas de piano de jazz salían de altavoces invisibles y se mezclaban con el sutil aroma del té blanco y la bergamota. Aquí, el caos de un aeropuerto de Nueva York era un rumor lejano y vulgar. Los pasajeros hablaban en voz baja, sus movimientos eran pausados y sus ropas susurraban riqueza en lugar de gritarla. El doctor Amani Carter se sentó en un lujoso sillón junto a los ventanales, observando el ballet de tripulaciones de tierra y aviones en la pista. Estaba vestida con un sencillo pero elegante mono azul marino, cuya tela se adaptaba perfectamente a su figura atlética. Un par de discretos pendientes de diamantes eran sus únicas joyas. Sobre la mesa junto a ella había un diario encuadernado en cuero y una copia de los fundamentos de la computación cuántica. Ella no lo estaba leyendo. Ella simplemente estaba disfrutando de un momento de tranquilidad antes de su vuelo a Londres. Este viaje fue una mezcla de negocios y placer. Una revisión final de las operaciones de Aura en Heathrow seguida de una semana de relajación en la campiña inglesa. La calma fue perturbada suavemente por la llegada de una pareja. La mujer, cuya voz era varios decibeles demasiado alta para el espacio sereno, era una cascada de marcas. Un bolso de Bottega Veneta colgaba de un brazo adornado con una tintineante pulsera de oro de Cartier. Su cabello rubio estaba recogido en un casco rígido, y su rostro era una máscara de sorpresa costosa y apretada. Su marido, un hombre canoso con un polo ligeramente ajustado, la seguía como un cansado bote remolcado por un yate llamativo. Gregory, por el amor de Dios, intenta mantener el ritmo, anunció la mujer a todo el salón. Uno pensaría que nunca ha visto un salón privado antes. Ella examinó la habitación, sus ojos catalogando a los otros pasajeros, evaluando su valía. Su mirada pasó junto a un gerente de un fondo de cobertura que escribía furiosamente en su computadora portátil, se detuvo en una actriz famosa que intentaba pasar desapercibida detrás de unas gafas de sol de gran tamaño y luego se detuvo con un obstáculo notable. Imani sintió la mirada de la mujer sobre ella. Era una sensación familiar, una mirada que era en parte curiosidad, en parte evaluación y en parte rechazo. Imani sostuvo la mirada por un breve segundo y ofreció un asentimiento cortés y neutral antes de volver su atención a la ventana. La mujer, cuyo nombre Amani pronto descubriría que se llamaba Caroline Beaumont, no podía ser ignorada. Ella guió a su esposo, Gregory, a un par de asientos directamente frente a Amani. ¿Puedes creerlo? El escenario de Caroline se fusionó en un susurro que se extendió a través del piso de mármol italiano. Ahora dejan entrar aquí a cualquiera. Puntos de tarjeta de crédito, supongo. Diluye completamente la experiencia. Gregory murmuró algo incoherente, con los ojos fijos en la selección gratuita de quesos curados. Imani bebió un sorbo de agua con gas. Este salón lo había diseñado ella misma junto a un equipo del grupo Rockwell. Cada tela, cada pieza de arte, cada artículo del menú había sido aprobado personalmente por ella. El objetivo era tranquilidad, exclusividad y un servicio impecable. No pasó inadvertida para ella la ironía de que ahora la percibieran como una intrusa en su propia creación. Ella decidió ignorarlo por ahora. Personas como Caroline Beaumont fueron una variable desafortunada pero predecible en la ecuación de la vida pública.
Se anunció la llamada de embarque para el vuelo 100 de Aura con destino a Londres Heathrow. Imani cerró su diario, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta con la misma gracia pausada con que hacía todo. Los Beaumont, por supuesto, se colocaron al frente de la fila de primera clase, ansiosos por ser los primeros en abordar. A bordo de la cabina había un estudio de lujo sofisticado. Cada uno de los 12 santuarios de primera clase era una suite independiente con una cama totalmente reclinable, un minibar personal y una pantalla de 24 pulgadas. El asiento de Imani era el 2A, un asiento de ventana en el lado de babor. Mientras se acomodaba, arreglaba su diario y sus auriculares antirruido, volvió a oír esa voz calificadora. «Oh, mira, Gregory. Está aquí con nosotros», dijo Caroline, con la voz llena de falsa sorpresa. A los Bowman se les habían asignado los asientos 2D y 2G directamente al otro lado del pasillo. «Ahora, Caroline, por favor». Gregory murmuró, su rostro enrojecido con un dejo de vergüenza mientras veía a otros pasajeros mirar hacia él. Caroline lo ignoró. Ella miró directamente a Imani y le dedicó una sonrisa tensa y condescendiente. «Debe ser muy emocionante para ti», dijo ella, con un tono tan condescendiente como una palmadita en la cabeza. «¿Ahorraste mucho tiempo para esto?» Imani levantó la vista de su asiento, su expresión ilegible. Ella sostuvo la mirada de Caroline. «Es una forma cómoda de viajar», respondió ella con voz tranquila y serena. La sencillez y confianza de la respuesta parecieron desconcertar momentáneamente a Caroline, que claramente esperaba un silencio intimidado o una respuesta defensiva, pero se recuperó rápidamente. «Bueno, estoy segura de que sí», dijo con un resoplido, girándose para guardar su enorme bolso en el compartimento superior con un resoplido dramático. «Solo intenta no abrumarte demasiado. Los cubiertos están a la izquierda». Una joven azafata llamada Chloe, de ojos brillantes y profesional, se acercó a Imani. «Doctora. Señor Carter», dijo con una sonrisa cálida y sincera. «Bienvenido a bordo. ¿Puedo ofrecerle una copa de champán antes de la salida? Tenemos el Dom Perignon 2008 que usted solicitó». Imani le devolvió la sonrisa. «Chloe, me alegro de verte. Y sí, eso sería encantador. Gracias». Al otro lado del pasillo, la cabeza de Caroline giró bruscamente y entrecerró los ojos. La azafata sabía el nombre de esta mujer. No solo lo sabía, sino que se dirigió a ella con un título, doctor. Y ella había pedido una cosecha específica de champán. La realidad perfectamente construida de Caroline, donde ella era la reina de la cabaña y de Imani un caso de caridad, estaba empezando a resquebrajarse. Pero en lugar de reconsiderar sus prejuicios, redobló sus esfuerzos. Esta mujer era claramente una charlatana, una impostora que de alguna manera había engañado al personal. La lucha, en la mente de Caroline, apenas había comenzado. A medida que el avión se alejaba de la puerta, la cabina adoptó un ritmo cómodo. Chloe se movió por el pasillo con practicada eficiencia, su servicio fluido y discreto. Cuando le ofreció a Imani una copa de champán de color oro pálido, lo hizo con una pequeña y respetuosa reverencia. «Su favorito, Dr. Carter. También tenemos la carta actualizada para que la consultes, aunque el chef Antoine ya ha preparado el risotto de lubina con azafrán como prefieras». «Gracias, Chloe. Usted y su equipo son excepcionales como siempre», dijo Imani. Su aprecio es genuino. Ella sabía el trabajo que implicaba crear este nivel de servicio personalizado. Ella había escrito los protocolos para ello. Al otro lado del pasillo, Caroline observó este intercambio con una mirada de furia contenida. Con un chasquido impaciente de dedos, hizo señas a Chloe para que parara, un gesto más adecuado para llamar a un taxi que para dirigirse a un miembro de la tripulación de cabina premium. «Disculpe», empezó Caroline con voz aguda. «A mi marido y a mí también nos gustaría un poco de ese champán». «Por supuesto, señora Beaumont», respondió Chloe cortésmente y sin inmutarse.
Estaba a punto de ir hacia ti. Y otra cosa, continuó Caroline, inclinándose hacia el pasillo y bajando la voz a un susurro conspirativo pero conmovedor. No quiero causar problemas, pero estoy un poco preocupado por algunos de los otros pasajeros. Ella dirigió su mirada deliberadamente hacia Manny. La sonrisa profesional de Chloe permaneció, pero un destello de aprensión apareció en sus ojos. Todos nuestros pasajeros de primera clase están confirmados y tienen boleto, señora. Te aseguro que todo está en orden. ¿Lo es? Carolina desafió. Simplemente me parece extraño que ella esté tan familiarizada contigo, que sepa tu nombre, que reciba comidas especiales. Algunos de nosotros, añadió, haciendo un gesto entre ella y Gregory, estamos pagando lo que es justo. Una feria muy completa. Esperamos un cierto calibre de compañero de viaje. No queremos que nuestra experiencia se vea disminuida por personas que han ganado un concurso de radio o algo así. El insulto fue tan transparente, tan impregnado de clasismo venenoso y racismo, que Chloe se quedó atónita y en silencio por un momento. Su mirada pasó del rostro expectante y engreído de Caroline al de Manny, que ahora los miraba directamente, con su copa de champán perfectamente sostenida en su mano. La fachada tranquila todavía estaba allí, pero sus ojos tenían una nueva intensidad, una quietud concentrada que era mucho más intimidante que cualquier arrebato de ira. Señora, dijo Chloe, con voz ahora firme. La doctora Carter es una de nuestras pasajeras más valiosas. Les aseguro que su lugar está aquí. Oh, doctor Carter, se burló Caroline, haciendo comillas en el aire con los dedos. ¿En qué es doctora? ¿En biología? Por favor, no soy tonto. Gregory, que había estado intentando encogerse en su asiento, finalmente habló. Caroline, basta. Estás armando un escándalo. Estoy asegurando la calidad de nuestra compra, Gregory, susurró ella. Esta es una experiencia de 5 cifras. No voy a permitir que la rebajen. Y Manny colocó su flauta en la pequeña mesa que estaba a su lado con un clic suave y deliberado. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Ella era más alta que Caroline y su presencia parecía llenar el espacio. Ella no levantó la voz. Ella no tenía por qué hacerlo. Señora Beaumont, dijo Imani, con voz baja y peligrosamente tranquila. No te he hecho nada. No he hablado contigo ni he interferido en modo alguno en tu vuelo. Sin embargo, parece que has desarrollado una obsesión con mi presencia en este plano. Me has insultado. Usted ha cuestionado mi derecho a estar aquí y ha acosado a la tripulación de cabina por mi culpa. Te pido una vez y solo una vez que pares. La pura autoridad en la voz de Amani silenció a los presentes. El empresario del Uno abajó su periódico. La actriz miró por encima de sus gafas de sol. Carolina, sin embargo, era incapaz de dar marcha atrás. Para ella, esto era un desafío a su posición social. Ser confrontada por la misma persona que ella consideraba inferior era una afrenta intolerable. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ella chilló y su cara se puso roja y manchada. Tú fuiste la que se pasó de la raya. Debí haberlo sabido. La gente como tú siempre busca ayuda y se pone agresiva cuando se la piden. Se giró hacia Chloe, alzando la voz. Quiero que la trasladen. Pónganla en la parte trasera del avión, donde debe estar. Soy socia Diamond Medallón de su aerolínea asociada. Tengo estatus. ¿Qué tiene ella? Chloe parecía presa del pánico. Esto estaba escalando más allá de su entrenamiento. Señora Beaumont, no puedo mover a otro pasajero. Por favor, regrese a su asiento. El capitán ha activado la señal de cinturón de seguridad abrochado. No lo haré. Caroline gritó. No hasta que este polizón desaparezca de mi vista. Me siento amenazada. Fue la palabra amenazada lo que lo cambió todo. Era una acusación contundente y peligrosa. Una última línea cruzada. Imani miró a Caroline, luego a la angustiada Chloe, y luego a los rostros ansiosos de los demás pasajeros.
Su paciencia había sido un dique que contenía una reserva de poder, y la intolerancia de Caroline acababa de dinamitarla. Mantuvo la calma. Su actitud era despreocupada, pero centró toda su atención en Chloe. «Chloe», dijo, interrumpiendo con su voz la diatriba de Caroline. «Por favor, ve a la cabina de vuelo». Chloe la miró fijamente, confundida. «Doctora Carter, ve a la cabina de vuelo», repitió Imani con aire de mando absoluto. «Dile al capitán Harrison que el dueño está a bordo. Dígale que tenemos un problema con los pasajeros de código 3 y que necesito su presencia en la cabina de inmediato». Usa esas mismas palabras. La cabina se sumió en un silencio absoluto y atónito. Incluso Caroline se quedó boquiabierta, con un insulto a medio formular agonizante en sus labios. Chloe abrió mucho los ojos al comprender. Siempre había sabido que el Dr. Carter era un VIP, quizás un amigo de la aerolínea, pero el peso de las palabras, el dueño, le impactó con la fuerza de un golpe físico. Sin decir nada más, asintió, giró sobre sus talones y caminó rápidamente hacia la puerta blindada de la cabina. Gregory Beaumont parecía haber visto un fantasma. Miró a Imani, luego a su esposa, con el rostro convertido en una máscara de pálido horror. El champán caro en su estómago se había convertido en ácido. Imani Carter permaneció de pie, un pilar de silenciosa autoridad en el pasillo de su propio avión, esperando a que llegara su capitán. La dinámica de poder en la cabina de primera clase acababa de cambiar sísmicamente, y el suelo estaba a punto de abrirse bajo los pies de Caroline Beaumont. Los pocos instantes entre la partida de Chloe y la llegada del capitán se hicieron eternos. El único sonido era el zumbido del motor del Rolls-Royce Trent 900 preparándose para el despegue. Nadie habló. Nadie se movió. Todas las miradas estaban fijas en las dos mujeres en el pasillo. Imani Carter permaneció inmóvil, su postura irradiando una calma desconcertante. Caroline Beaumont, por primera vez, parecía insegura. La bravuconería de la costa se había evaporado, reemplazada por un temor creciente y repugnante. Tartamudeó: «Dueña, eso es absurdo. Mientes». Fue un golpe débil y desesperado, sin su anterior convicción. Imani ni siquiera la miró. Su atención estaba fija en la parte delantera de la cabina. La puerta de la cabina se abrió y apareció el capitán Michael Harrison. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello gris plateado y un uniforme impecable que denotaba décadas de autoridad. Le seguía Chloe, visiblemente conmocionada. El rostro del capitán era una máscara profesional, pero su mirada, aguda e inteligente, escudriñó la escena de inmediato y se fijó en Imani. Caminó por el pasillo. Su presencia infundía respeto instantáneo. Pasó junto a Caroline como si fuera un mueble y se detuvo justo frente a Imani. Hizo un leve gesto de respeto. «Doctor Carter», dijo con voz tranquila de barítono. «Chloe me informó. Soy el capitán Harrison. Lamento haberlo molestado». Imani asintió. «Capitán, gracias por venir». El intercambio directo entre compañeros fue toda la confirmación que todos necesitaban. El empresario del Uno adobló lentamente su periódico. Gregory Beaumont se hundió aún más en su asiento, deseando que el lujoso cuero lo tragara por completo. Caroline, sin embargo, parecía estar teniendo una experiencia extracorpórea. La realidad de la situación estaba tan fuera de su comprensión que su cerebro se negaba a procesarla. «Capitán», intervino, dando un paso al frente, «esta mujer me está acosando. Ella está haciendo afirmaciones extravagantes. Insisto en que la elimines». El capitán Harrison giró la cabeza lentamente para mirar a Caroline. La miró no como una clienta valiosa, sino como un problema a resolver. «Señora», dijo, y su voz bajó una octava entera, mezclada con hielo. «Creo que usted es quien está causando el disturbio. Me informaron que estaba cuestionando las credenciales de un pasajero, creando un ambiente hostil para la tripulación y otros pasajeros,
y negándose a seguir las instrucciones de una azafata. Pero está mintiendo sobre quién es, insistió Caroline con la voz entrecortada. Imani finalmente habló, con un tono sereno y preciso. Me llamo doctora Imani Carter. Soy el fundador y director ejecutivo de Carter Group, la firma de capital privado que adquirió una participación controladora del 78% en esta aerolínea hace 18 meses. Mi equipo y yo sacamos de la protección por quiebra el sistema de entretenimiento a bordo que estás a punto de utilizar. Funciona con un software desarrollado por mi primera empresa, la red logística propia que garantiza que nuestro catering sea fresco y que nuestras salidas sean puntuales. Yo mismo diseñé la arquitectura principal. Este avión, este asiento, esta tripulación, todos son parte de mi compañía. Así que, para responder a su pregunta anterior, señora Beaumont, lo que tengo es el avión. Ella transmitió la información no con un grito, sino con la claridad desapasionada de un científico que afirma un hecho irrefutable. Cada frase fue un duro golpe que desmanteló la visión del mundo de Caroline pieza por pieza. El silencio que siguió fue profundo. Capitán Harrison, continuó Imani, dándole la espalda a la ahora catatónica Caroline. Señora Beaumont, debido a su comportamiento agresivo y discriminatorio, se ha convertido en un problema de seguridad. Ha creado un ambiente inseguro y hostil, no solo para mí, sino también para su tripulación. Ha desobedecido flagrantemente las instrucciones del personal de cabina durante una fase crítica de la preparación del vuelo. Según la sección 12, subsección B de las condiciones de transporte de Aura Airlines, que yo mismo reescribí, está autorizado a desembarcar a cualquier pasajero que represente una amenaza para la seguridad, la comodidad o el bienestar de los demás pasajeros o la tripulación. Estaba citando la política de la compañía, la política de su compañía. El capitán Harrison asintió con gravedad. Estoy totalmente de acuerdo, Dr. Carter. Se volvió hacia Caroline y Gregory. Señor y señora Beaumont, bajo mi autoridad como capitán de esta aeronave, se les niega el viaje. Su comportamiento es incompatible con un salvoconducto. Por favor, recojan sus pertenencias. El personal de tierra los recibirá en la puerta para escoltarlos de regreso a la terminal. La firmeza en su tono era absoluta. Gregory Beaumont finalmente recuperó la voz. Un chillido desesperado y suplicante. Capitán, por favor. Mi esposa se está alterando un poco. Nos disculpamos sinceramente. Guardaremos silencio. No volverás a saber nada de nosotros. Te lo juro. Miraba a Amani, suplicando. Pero el rostro de Amani era de piedra. Le había ofrecido una salida. Le había pedido a Caroline que parara. El tiempo de las disculpas había pasado. Caroline, sin embargo, tenía una última reserva de beligerancia. La conmoción se estaba disipando, reemplazada por pura rabia. No puedes hacer esto. Te demandaré. Te demandaré por toda esta patética aerolínea. Conozco gente. Mi esposo es vicepresidente senior de Northgate Holdings. Somos importantes. Al mencionar Northgate Holdings, un destello de algo nuevo cruzó el rostro de Amani. Una idea. Era un detalle que archivó para más tarde. Se han tomado nota de sus amenazas, dijo el capitán Harrison rotundamente. Encendió la radio. Cubierta de vuelo a control de tierra. Regresamos a la puerta. Por favor, haga que el personal de seguridad nos reciba en la pasarela de embarque para retirar a 2 pasajeros de la cabina de primera clase. Los motores, que habían estado zumbando anticipando el despegue, comenzaron a disminuir su velocidad. El suave movimiento del avión al invertir su curso fue una manifestación física de la aplastante derrota del Beaumont. Otros pasajeros que habían estado intentando fingir que no estaban mirando, ahora miraban abiertamente. Un joven en el 3A tenía su teléfono en un ángulo tal que la pequeña luz roja de una grabación delataba su propósito. Cuando 2 oficiales no uniformados de la autoridad portuaria aparecieron en la puerta abierta de la cabina.
Caroline se derrumbó por completo. La máscara de superioridad se hizo añicos, revelando la fea y aterrorizada inseguridad que se escondía debajo. No, no puedes. Estas son mis vacaciones. Gregorio, haz algo. Gregory, con aspecto completamente destrozado, solo pudo murmurar. No hay nada que hacer, Caroline. Simplemente coge tu bolso. Mientras Chloe ayudaba a Caroline, con cara de piedra, a recuperar su bolso vaiga veneta del compartimento superior, sus miradas se cruzaron. En ese momento, Chloe no vio triunfo en el rostro de su jefe, solo una cansada decepción. Esto no fue una victoria. Fue una tarea necesaria y desagradable. Era un control de plagas a 30.000 pies de altura. Humillados, con la cara roja y perseguidos por la policía, Caroline y Gregory Beaumont fueron escoltados por el puente de embarque, pasando ante los rostros de los pasajeros de clase económica que todavía esperaban para embarcar. La experiencia de 5 cifras había terminado. Pero cuando Amani Carter regresó a su asiento y tomó un sorbo lento y tranquilizador de su Dom Perón, supo que las verdaderas consecuencias aún no habían comenzado. Tomó su teléfono y redactó un breve mensaje encriptado para Marcus Thorne, su director de operaciones. Contenía solo 2 palabras. Northgate Holdings. La caminata de la vergüenza por el puente aéreo fue la experiencia más humillante de la vida de Caroline Beaumont. Las miradas de lástima de los demás pasajeros, las sonrisas indisimuladas, eran como golpes físicos. Cuando se los entregaron a un representante de la aerolínea en la terminal, ella estaba temblando con un cóctel de rabia y mortificación. Gregory permaneció en silencio, con el rostro pálido y todo el peso de las acciones de su esposa cayendo sobre él. De nuevo en el avión se había apoderado de una atmósfera inusual. La tensión se había roto y fue reemplazada por una especie de silencioso asombro. Los demás pasajeros de primera clase miraron a Amani con un respeto renovado. No acababan de presenciar el caso de una pasajera con derecho a ser puesta en su lugar. Habían presenciado una clase magistral de poder controlado. La capitana Harrison regresó a su asiento antes de regresar a la cabina. Dr. Carter, en nombre de toda la tripulación, le pido disculpas nuevamente por lo que tuvo que soportar. No hay necesidad de disculparse, capitán, respondió Imani, con voz suave nuevamente. Usted y su equipo, especialmente Chloe, manejaron una situación difícil con profesionalismo. El fallo no fue de servicio, sino de carácter. Ella miró hacia Chloe, que estaba parada cerca. Chloe, estuviste excelente. Gracias. Chloe, quien se estaba preparando para una reprimenda por dejar que la situación se intensificara, parecía visiblemente aliviada. Gracias, Dr. Carter. Por favor, asegúrese de que el equipaje de los Beaumont sea retirado de la bodega, añadió, y reembolsen el importe íntegro de sus billetes. No quiero que presenten ninguna reclamación económica contra esta compañía. También les prohíban a ambos volar de nuevo con Aura Airlines o con cualquiera de nuestras aerolíneas asociadas. Marcus se encarga de los trámites legales. Se hará, afirmó el capitán Harrison con un gesto de la cabeza antes de retirarse para prepararse para su partida, ahora retrasada. Cuando el avión finalmente despegó, subiendo suavemente sobre las luces de Long Island, Amani reclinó su asiento. El incidente le dejó un sabor amargo en la boca. A ella no le gustaba la humillación pública, pero hacía tiempo que había aprendido que tolerar ese comportamiento era condonarlo. Como propietaria de una empresa que empleaba a más de 20.000 personas de todas las razas, religiones y orígenes, tenía una responsabilidad. La cultura de respeto que exigía en sus salas de juntas tenía que extenderse a sus camarotes. Sacó su computadora portátil conectada al Wi-Fi del vuelo, otro sistema que una de sus compañías subsidiarias había ayudado a desarrollar, y comenzó a trabajar. El nombre que Caroline había gritado con desesperación resonó en su mente. Northgate Holdings. Era un gran conglomerado inmobiliario comercial que cotizaba en bolsa. No era un competidor directo, pero su nombre me sonaba.
Envió un correo electrónico más detallado a su director de operaciones, Marcus Thorne, un hombre cuya eficiencia y crueldad en los negocios eran legendarias. Marcus tuvo un incidente desagradable en el vuelo a LHR. Tuvo que desembarcar a 2 pasajeros, Caroline y Gregory Beaumont, por comportamiento agresivo y racista. La pasajera fue la principal instigadora. En su discurso, mencionó que su marido, Gregory, es vicepresidente senior de Northgate Holdings. Tengo un vago recuerdo de que tuvimos tratos con ellos. Por favor, haga que su equipo haga un análisis profundo. Quiero saber el alcance completo de nuestra relación comercial con Northgate, directa o indirecta. Quiero saber quién es Gregory Bowman, qué hace y en qué división está. Quiero saber sobre la estructura corporativa de Northgate, sus principales clientes y sus políticas de código de conducta. Quiero tenerlo todo en mi escritorio cuando aterrice. Lo mejor, Imani. Ella presionó enviar. En Londres ya era temprano por la mañana. Marcus recibiría el correo electrónico en cuestión de segundos. Ella sabía que su equipo, un pequeño ejército de analistas y expertos legales, caería sobre Northgate Holdings como lobos. Mientras tanto, en el ambiente estéril de la Terminal 4 del JFK, la realidad de Beaumont seguía desmoronándose. Una jefa de tierra de Aura Airlines, una mujer severa llamada María, los recibió en una pequeña oficina privada. Señor y señora Beaumont, comenzó María con una voz carente de simpatía. Su viaje ha sido cancelado debido a un incumplimiento de nuestras condiciones de transporte. Tu equipaje será descargado y te lo traeremos aquí. El reembolso completo de sus entradas se realizará en un plazo de 7 a 10 días hábiles. ¿Reintegrado? No quiero un reembolso. Quiero estar en ese avión. Caroline se quebró. Quiero hablar con su supervisor. María deslizó una tarjeta impresa sobre la mesa. Soy el gerente de mayor rango en el sitio. Cualquier otra queja deberá presentarse por escrito a nuestra oficina corporativa. Sin embargo, también debo informarle que, por orden de la oficina ejecutiva de la aerolínea, a ambos se les ha prohibido permanentemente volar con Aura Airlines y todos nuestros socios de Sky Alliance con efecto inmediato. La cabeza de Gregory se levantó de golpe. Prohibido permanentemente en toda la alianza. Eso no era solo Aura. Esas fueron Delta, Air France, KM y docenas de aerolíneas importantes. Su mundo de viajes convenientes acaba de reducirse drásticamente. Sí, señor, confirmó María. Además, la autoridad portuaria le ha emitido una advertencia formal por causar disturbios. No se le imputarán cargos, pero el incidente ya consta en acta. Carolina se quedó sin palabras. Las consecuencias fueron en cascada y se fueron haciendo cada vez más grandes y graves a cada momento que pasaba. Sus vacaciones arruinadas eran la menor de sus preocupaciones. Bueno, esto fue una mancha negra permanente. Mientras estaban sentados en un silencio atónito, esperando su equipaje, el teléfono de Gregory sonó. Era un mensaje de texto de un colega que también debía estar en un vuelo a Europa. Texto: Hola, Greg. Cosa rara. Vi un video en Twitter de una señora que fue expulsada de un vuelo de Aura en JFK. Juro que se parece mucho a Caroline. Espero que estén bien, chicos. A Gregorio se le heló la sangre. Jugueteó con su teléfono. Sus dedos estaban cubiertos de sudor. Abrió Twitter. No fue difícil de encontrar. El video grabado por el pasajero del 3 allá se estaba volviendo viral. Se había publicado con el título: Karen recibe una paliza tras acosar a una mujer negra en primera clase. Esperen el giro final. Karen se equivocó. Aerolíneas Sasora. El video lo mostró todo. Comentarios condescendientes de Caroline. Su grito para que movieran a Emani. La calma y poderosa confrontación de Amani. La llegada del capitán y la devastadora revelación. El ángulo de la cámara no era perfecto, pero el audio era nítido, incluido el último grito desesperado de Caroline. Mi esposo es vicepresidente senior de Northgate Holdings.
Observó cómo el número de visualizaciones aumentaba en tiempo real. 10.000, 50.000, 100.000. Se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Los comentarios inundaron la página condenando el comportamiento de Caroline. Su nombre y el de su empresa ahora estaban asociados a un video viral de su esposa teniendo una crisis racista. Esto ya no era una humillación privada. Fue un desastre muy público. Y mientras miraba a su esposa, que todavía murmuraba sobre demandas judiciales, se dio cuenta de que ella no tenía idea de la bomba que acababa de detonar bajo sus vidas. El karma no se limitaba a contraatacar. Se aproximaba para lanzar un ataque de precisión. Cuando el vuelo 100 de Aura descendió entre las nubes de la mañana sobre Londres, había un expediente completo esperando en la bandeja de entrada encriptada de Amani Carter. Marcus Thorne no decepcionó. El archivo se titulaba Proyecto Nightingale, un nombre clínico para el desmantelamiento del mundo de Beaumont. Fue organizado meticulosamente. Sección 1. Gregory Beaumont. Fue vicepresidente senior de arrendamiento comercial para la región noreste de Northgate. Una posición importante. Supervisó contratos de arrendamiento de docenas de propiedades comerciales de alto valor en Nueva York, Boston y Filadelfia. Su carrera había sido sólida, aunque poco espectacular, construida sobre décadas de gestión de relaciones. Sección 2. Northgate Holdings, un gigante inmobiliario con una cartera multimillonaria. Públicamente, manifestaron un compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. Su sitio web estaba lleno de fotografías de archivo de equipos sonrientes y diversos y proclamaciones sobre su compromiso inquebrantable con un lugar de trabajo respetuoso e inclusivo. Sección 3. La conexión. Este era el núcleo del asunto que había fundado el equipo de Marcus. El grupo Carter, la empresa matriz de Imani, no trataba directamente con Northgate, pero Vidian Logistics, una enorme empresa multinacional de envíos y almacenamiento que el grupo Carter había adquirido 2 años antes, sí lo hacía, y su conexión era fundamental. Vidian Logistics fue el socio logístico exclusivo de Northgate para toda su cartera de la costa este. Se encargaron de todo, desde la reubicación de oficinas para los nuevos inquilinos hasta la compleja gestión de la cadena de suministro para los espacios comerciales en los edificios de Northgate. El contrato, destacó Marcus, valía más de $80 millones anuales para Vidian. También debía renovarse en 90 días. Pero la información más crucial estaba enterrada en la letra pequeña del contrato, una cláusula que el equipo legal de Marcus había marcado con una señal roja brillante. Cláusula 11.3b. Cláusula de integridad y conducta de marca. Se establecía que cualquiera de las partes podía rescindir el acuerdo con perjuicio si un empleado de nivel ejecutivo de la otra parte incurría en una conducta pública que generaba descrédito, desprecio o ridículo público sobre su organización, dañando así la integridad de la marca de su socio comercial. La cláusula fue diseñada para proteger a ambas compañías de exactamente este tipo de pesadilla de relaciones públicas. Imani leyó la cláusula 2 veces. Era una guillotina corporativa y Caroline Beaumont acababa de entregarle la cuerda. Ella escribió una respuesta rápida a Marcus Thorne de Imani Carter. Asunto: rechazar Nightingale. Marcus: excelente trabajo. El video es lamentable pero útil. No interactúes con esto públicamente. Déjalo seguir su curso. Redacte una carta a Jonathan Sterling, director ejecutivo de Northgate Holdings. Formal, educado, pero inequívoco. Cláusula de referencia 11.3b. Adjunte un enlace al video viral y una copia del informe oficial del incidente del capitán Harrison. Afirman que la conducta pública de su vicepresidente senior, Gregory Beaumont, y de su esposa actuando como su representante en un espacio público constituye una grave violación de la cláusula de integridad de marca. Declaramos que el grupo Carter y sus filiales, incluida Vidian Logistics, no pueden, en conciencia, seguir asociados con una organización cuyos altos directivos están asociados públicamente con una conducta tan discriminatoria y poco profesional.
Informarles que estamos ejerciendo nuestro derecho a suspender indefinidamente la renovación del contrato logístico de Vidian en espera de una resolución completa, transparente y satisfactoria de su parte. No hagas amenazas. No hagas exigencias. Simplemente exponga los hechos y nuestra posición. Déjenles conectar los puntos. Envíe la carta hoy. Quiero que esté en el escritorio de Sterling antes de que termine de almorzar. Estaré en el Connaught al mediodía. Imani en Nueva York. Todavía era medianoche, pero Marcus Thorne estaba en la oficina de su casa, con una taza de café negro humeante a su lado. Leyó las instrucciones de Imani y se permitió esbozar una leve sonrisa. Fue perfecto. No fue venganza. Eran negocios. Fue una decisión fría y calculada basada en obligaciones contractuales y protección de marca. Mientras tanto, Gregory Beaumont estaba viviendo el peor día de su vida. Después de recuperar su equipaje y tomar un silencioso y terriblemente largo viaje en taxi de regreso a su casa en Connecticut, entró en su estudio y cerró la puerta. El video había superado el 1.000.000 de visitas. Northgate Holdings fue tendencia en Twitter por todos los motivos equivocados. Su teléfono ahora estaba repleto de llamadas y mensajes de texto de colegas, amigos, y lo más aterrador, de su jefe, el vicepresidente ejecutivo de toda la división de la costa este. Finalmente respondió con mano temblorosa. Greg, ¿qué está pasando? La voz de su jefe resonó a través del teléfono. Mi teléfono no ha dejado de vibrar durante 3 horas. El equipo de comunicaciones está en modo de pánico total. ¿Es esa Caroline en ese video? ¿Eres tú el que está sentado a su lado? Roberto, es un malentendido. Gregorio tartamudeó. La mentira con sabor a ceniza en su boca. Un malentendido. Greg, el mundo entero está viendo a tu esposa llamar polizón a una mujer negra y luego gritar el nombre de nuestra empresa mientras la policía la saca a rastras de un avión. La Junta está convocando reuniones de emergencia. Se pronostica que nuestras acciones sufrirán un golpe en la apertura de mañana. ¿En qué estabas pensando? Yo no lo guardé. Robert lo interrumpió. La oficina de Jonathan Sterling se ha puesto en contacto. Él quiere verte. 9 de la mañana en punto. No llegues tarde, la línea se cortó. Gregory sintió una oleada de náuseas. Una reunión con el CEO. Esto no fue un tirón de orejas. Esto fue una ejecución. A la mañana siguiente, Gregory se dirigió a la reluciente sede central de Northgate en Manhattan en un estado de absoluto pavor. Se sintió como un muerto viviente cuando lo llevaron a la oficina del ático de Jonathan Sterling. El director ejecutivo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad. Gregory, dijo Sterling sin darse la vuelta. Su voz era peligrosamente baja. Señor Sterling. Señor, lo siento muchísimo. Sterling se giró. Tenía una tableta en la mano. En la pantalla estaba la carta de Marcus Thorne. Lo siento no es suficiente. Gregory, dijo Sterling con voz fría como el acero. ¿Sabe quién es el grupo Carter? Gregory negó con la cabeza, confundido. Son un gigante silencioso, dueño de docenas de empresas de tecnología, manufactura y logística. Su directora ejecutiva, Imani Carter, es una de las líderes empresariales más perspicaces y respetadas del mundo. También es una mujer negra. Y resulta que es la mujer a la que su esposa eligió para acosar y humillar públicamente en uno de sus propios aviones. El mundo de Gregory dio un vuelco. La dueña. La mujer no era solo una dueña. Era la dueña. Imani Carter. Había leído sobre ella en la revista Fortune. El grupo Carter, continuó Sterling, también es dueño de Vidian Logistics, nuestro socio logístico exclusivo. Un contrato de $80 millones con el que usted, en su puesto, es indirectamente responsable de mantener una buena relación. Esta mañana recibí esta carta. Están suspendiendo la renovación del contrato, alegando que tu conducta pública viola la integridad de la marca. En esencia, se están preparando para despedirnos como clientes por tu culpa.
Tiró la tableta sobre su enorme escritorio de roble. Así que, Gregory, no solo nos has avergonzado. No solo has creado un desastre de relaciones públicas. En una sola tarde, has puesto en peligro uno de los contratos operativos más importantes de toda la empresa. Nos has costado millones en posibles pérdidas de ingresos y quién sabe cuánto en daños a la reputación. Gregory se quedó sin palabras, con su carrera desfilando ante sus ojos. Todos los años de trabajo duro, los ascensos, los sacrificios, todo ello arruinado por una tarde de intolerancia desenfrenada de su esposa. Sterling rodeó su escritorio y se sentó, cruzando las manos. La firmeza en su mirada era aterradora. Northgate Holdings no puede ni será asociada con esto. Tenemos una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento. Y lo que es más importante, tenemos un deber fiduciario con nuestros accionistas. Te has convertido en un lastre de proporciones catastróficas. Él deslizó una carpeta sobre el escritorio. Este es su acuerdo de indemnización. Es mínimo. Fírmelo. Un guardia de seguridad armado lo acompañará a su oficina para recoger sus efectos personales. Luego lo escoltarán fuera del edificio. Sus cuentas corporativas ya han sido congeladas. Su empleo en Northgate Holdings ha sido despedido. Con efecto inmediato. El karma duro había llegado. No fueron solo unas vacaciones canceladas ni una humillación pública. Fue una decapitación corporativa, rápida y brutal. Cuando Gregory Beaumont firmó su renuncia, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y todo porque su esposa no soportaba ver a una exitosa mujer negra sentada en un asiento de primera clase que ella sentía que le pertenecía por derecho. La noticia del despido de Gregory Beaumont no fue una onda silenciosa. Fue un estruendo sónico que resonó por los cañones dorados de Wall Street y los cuidados jardines de los suburbios de Connecticut. Northgate Holdings, en un golpe maestro de autopreservación corporativa, había cauterizado rápida y públicamente su herida. El comunicado de prensa fue obra de arte en el control de daños, una sinfonía de palabras de moda cuidadosamente seleccionadas, compromiso inquebrantable, valores fundamentales, tolerancia cero, una revisión interna exhaustiva. Gregory Beaumont no fue nombrado, pero era el fantasma que rondaba cada línea. El pecador anónimo cuyo sacrificio público pretendía apaciguar a los nuevos dioses de la responsabilidad corporativa. Para los propios Beaumont, las consecuencias fueron una avalancha lenta y sofocante. Estaban atrapados en su casa palaciega, un monumento a una vida que se había evaporado de la noche a la mañana. El silencio entre sus paredes era una entidad viva, densa y acusadora. Gregory se sentó en su estudio con paneles de caoba, la habitación donde había recibido llamadas y cerrado los tratos que construyeron esta misma casa, y miró fijamente la carta de despido sobre su escritorio. Era una sola hoja de papel, fría e impersonal, que había invalidado 30 años de su vida. Caroline entró sin llamar. Su rostro, normalmente una máscara cuidadosamente cuidada de perfección cosmética, estaba hinchado y con manchas. La mata de pelo estaba ligeramente torcida. Bueno, exigió con voz quebradiza. ¿Qué son? ¿Qué vas a hacer? Gregory la miró y, por primera vez en sus 25 años de matrimonio, la vio no como su esposa, sino como la artífice de su ruina. La ira que esperaba sentir ya no estaba. Había sido reemplazada por un profundo vacío. No hay nada que hacer, Caroline, dijo con voz ronca. Ya está hecho. No seas ridículo, se burló, volviendo a su actitud habitual de arrogancia desdeñosa. Llamarás a Jonathan. Ya lo explicarás. Esto es una reacción exagerada y un absurdo. Dile que vas a demandar a esa mujer, a la dueña de esa aerolínea. Gregory soltó una risa corta y amarga que sonó como tela rasgada. ¿Demandarla por qué motivos? ¿Por haber sido insultada racialmente por mi esposa? ¿Por haber acosado a su personal y a sus otros clientes? Caroline, ¿tienes idea de lo que has hecho? Se puso de pie, con la voz alzada por un temblor de frustración reprimida durante mucho tiempo.
Esto no fue una discusión por un asiento. Atacaste pública y brutalmente a una mujer. Una mujer que resultó ser la doctora Amani Carter. La Amani Carter. No solo buscaste pelea. Entraste en la boca del lobo con un traje de carne y gritaste nuestra dirección mientras te atacaban. Estaba defendiendo nuestra posición, gritó, con la voz quebrada. Nosotros pagamos por eso. Pertenecemos a lugares como ese, ella no. ¿Y quién te dio la autoridad para decidir quién pertenece? Replicó, con la pregunta flotando en el aire, pesada y condenatoria. ¿Fue tu intelecto superior, un carácter moral intachable? ¿O era solo porque era una mujer negra, y en tu pequeño y atemorizado mundo, eso significaba que no podía haberse ganado ese lugar? La franqueza de la acusación dejó a Caroline en silencio. Era una verdad que nunca había permitido que saliera a la luz, y oírla de su marido se sintió como una traición. Soy tu esposa, susurró, con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión. Sí, dijo Gregory, dejándose caer en su silla. La lucha se le escapaba. Lo eres. Y me quedé allí. Dejé que pasara. Murmuré, por favor. Mientras cargabas el arma y nos apuntabas a la cabeza. Así que esto también es culpa mía. Miró a su alrededor, a la opulenta habitación, los libros encuadernados en cuero que nunca había leído y los trofeos de vela de una vida que fingía disfrutar. Estoy desempleado. Soy un paria. Nuestro nombre es sinónimo de intolerancia en Internet. Nuestros amigos han desaparecido, y todo porque no soportaste la idea de que una mujer negra fuera tu igual. No, se corrigió, con una claridad aterradora cayendo sobre él. No tu igual, tu superior en todos los sentidos, y no pudiste soportarlo. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de una tumba, el sonido de una vida compartida que se rompía definitiva e irrevocablemente. Una semana después, en su oficina del ático con vistas a un Central Park bañado por el sol, Imani Carter revisó el informe final de Marcus Thorne. Se titulaba simplemente Archivo Beaumont. Contenía el comunicado de prensa de Northgate, una docena de artículos de importantes medios financieros, un análisis de sentimiento en redes sociales que mostraba una calificación negativa del 95% para los Beaumont y una calificación positiva del 98% para su propia gestión del incidente, y una carta formal de disculpas de Jonathan Sterling. Marcus entró con una tableta. «Sigue llamando», dijo Marcus, renunciando a saludar. «Sterling quiere una reunión. Se ofrece a volar mañana con su propio dinero». Por supuesto, dijo Imani secamente. Miró el archivo, los restos digitales de 2 vidas. No sintió triunfo ni satisfacción. Sintió un profundo cansancio, el agotamiento de una batalla que nunca quiso librar, pero que no podía permitirse perder. Este incidente había desenterrado fantasmas que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Recordó tener 23 años, ser la única mujer negra en su programa de doctorado en Caltech, y que un profesor le dijera que su dominio de la física teórica era sorprendentemente sólido. Recordó tener 30 años, presentar su revolucionario software de logística a una sala llena de inversores de capital riesgo en Silicon Valley y que uno de ellos le preguntara a quién iba a tomar el café. Cada vez se había tragado la rabia, la había canalizado y la había usado como combustible. Se había prometido a sí misma que un día construiría un mundo tan vasto, una plataforma tan alta que nunca más cuestionarían su presencia. Y lo había logrado. Pero la ironía era que incluso allí, en la cúspide, en la cabina de primera clase de su maldito avión, el fantasma la había encontrado de nuevo. Esta vez en la forma de Caroline Beaumont. Ofreció una donación, continuó Marcus, sacando a Manny de su ensoñación. Northgate, una donación de 7 cifras a la iniciativa STEM urbana, una expiación mediante transferencia bancaria, murmuró Imani. No intenta arreglar su alma corporativa, Marcus. Intenta arreglar su contrato logístico de Vidian. Naturalmente, Marcus asintió.
Entonces, ¿cuál es nuestra jugada? ¿Los dejamos sudar? ¿Retiramos el contrato y los convertimos en un ejemplo? La junta directiva de Vidian lo apoyaría. El valor de las relaciones públicas por sí solo sería inmenso. El grupo Carter rompe lazos con la empresa por un incidente racista. Se escribe solo. Este era el núcleo del asunto, el cálculo de las consecuencias. Tenía el poder de doblegar a una corporación multimillonaria, de castigarla por los pecados de la esposa de un ejecutivo. Muchos lo considerarían justo. ¿Pero era justo? Se puso de pie y caminó hacia la amplia ventana. Poder, había aprendido que era un bisturí, no un mazo. Usarlo requería precisión, una comprensión profunda del resultado que se quería lograr. La venganza era fácil. El cambio era difícil. ¿De qué sirve paralizarlos?, pensó en voz alta. Miles de sus empleados pierden sus empleos o ven sus pensiones amenazadas. Sus accionistas, que incluyen fondos de jubilación para maestros y bomberos, sufren un duro golpe. Todo por la ignorancia de Caroline Beaumont y la ética situacional de Jonathan Sterling. No, eso no es justicia. Son solo daños colaterales. Se volvió hacia Marcus. Esto es lo que vamos a hacer. Concertarás una reunión, no conmigo, contigo, con nuestro jefe de asuntos legales y nuestro jefe de diversidad e inclusión. Informarás al señor Sterling que su donación ha sido aceptada, pero que la absolución no está a la venta. Ella comenzó a caminar de un lado a otro, mientras la estrategia se iba formando en su mente, clara y nítida. Le dirá que la renovación del contrato de Vidian está sujeta a una nueva cláusula que añadiremos. Una cláusula de auditoría de responsabilidad social. Esta nos dará derecho a realizar una auditoría anual independiente de sus prácticas de contratación, equidad salarial, tasas de ascensos para minorías y la eficacia de su formación interna. Tendremos poder de veto sobre la firma que contraten para realizarla. Estarán en periodo de prueba, un periodo de prueba muy público durante los próximos 5 años. No seremos sus socios. Seremos sus guardianes. Cada año, un resumen de dicha auditoría se pondrá a disposición de nuestra junta directiva y, por extensión, de nuestros accionistas. Las cejas de Marcus se levantaron. Esto fue mucho más complejo y devastadoramente efectivo que simplemente alejarse. Convirtió toda la cultura corporativa de Northgate en una jaula de cristal. Los obligamos a vivir los valores que imprimen en sus folletos brillantes, concluyó Imani. Les hacemos invertir su dinero en el comunicado de prensa. Si aceptan, se pueden reanudar las negociaciones del contrato. Si se niegan, entonces nunca fueron serios, y podemos irnos con la conciencia tranquila. Fue una decisión brillante. Transformó un momento de racismo repugnante en un instrumento legalmente vinculante a largo plazo para un cambio positivo. No fue solo un castigo. Fue una rehabilitación impuesta a nivel corporativo. Denlo por hecho, dijo Marcus, con un raro toque de admiración en su voz. ¿Y los demás puntos? Sí, dijo Imani, suavizando el tono. La azafata, Chloe, he revisado su expediente. Lleva 4 años con nosotros. Un historial impecable. Asciéndanla a supervisora de cabina. Denle un aumento del 20% y una mención personal de mi oficina. Quiero que nuestra gente sepa que recompensamos a Grace bajo presión. Y al pasajero del 3A, el del teléfono con cámara. Imani sonrió levemente. Un aspirante a periodista llamado Kevin Luo. Es estudiante en Columbia. Leí su Twitter. Feed. Es inteligente. No publicó el video para conseguir clics. Lo publicó porque estaba realmente indignado. Vio una injusticia y usó la herramienta que tenía. Enviarle los billetes de primera clase. Sí. Pero también ofrecerle unas prácticas de verano remuneradas en nuestro departamento de comunicación corporativa. A ver si podemos convertir ese talento innato en una carrera de verdad. Ella estaba convirtiendo cada aspecto negativo en positivo, transformando el veneno del incidente en medicina para su propia organización.
Mientras Marcus se marchaba a cumplir sus órdenes, Imani se quedó en la ventanilla. Pensó en Gregory Beaumont, un hombre cuya debilidad y complicidad le habían costado todo. Sintió una pizca de lástima por él, pero fue fugaz. Había tomado sus decisiones, o mejor dicho, había elegido no tomarlas, lo cual era una decisión en sí misma. Su responsabilidad no era con él, sino con los 20.000 empleados de Aura Airlines, con sus accionistas y con la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma cuando era joven. La riqueza te daba la capacidad de ser dueño de la aerolínea. Pero el verdadero poder, el poder que ella tenía. Lo que le interesaba era la autoridad para definir su cultura, establecer su altitud moral y garantizar que todos los que volaban en su cielo, desde la cabina hasta la última fila de la clase económica, fueran tratados con una dignidad fundamental e innegociable. El peso de ese poder era inmenso, mucho más pesado que cualquier balance general. Y en la tranquilidad de su oficina, en lo alto de la ciudad, Imani Carter lo soportaba con una determinación inquebrantable. No era una victoria lo que sentía, sino la solemne satisfacción de un principio defendido. Y así, la historia de los Beaumont sirve como un poderoso recordatorio del mundo real de que el carácter es lo único que no se puede comprar, sin importar cuánto dinero se tenga. El prejuicio de Caroline Beaumont le costó más que unas vacaciones. Le costó a su familia su reputación, su carrera y su posición social. Aprendió a las malas que la persona a la que eliges menospreciar podría ser quien sostiene la escalera que intenta subir. No se trataba solo de una discusión en un avión. Se trataba de responsabilidad. Demuestra que en nuestro mundo interconectado, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser rápidas, de gran alcance y totalmente devastador. El verdadero poder no se trata de gritar con todas tus fuerzas. Se trata de la silenciosa confianza de saber quién eres y la integridad para defender tus principios. ¿Qué te pareció esta increíble historia de karma? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Si crees que las personas deben rendir cuentas por sus actos, dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales de drama y justicia. Gracias por escuchar.